sea su nombre. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Sabe? Aquí hay un ambiente de gloria. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Alaba al que vive por los siglos de los siglos. Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Qué bendición es estar en la casa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Qué bendición es estar en su presencia, en su presencia. Yo creo que Dios se merece un fuerte aplauso. Bueno, hoy estoy contentísimo, gozoso y agradecido de Dios porque Dios le ha dado un año más a mi esposa Elizabeth. Que Dios le bendiga grandemente. Le invito a que se coloque de pies por un momento, se coloque sobre sus pies y abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a estar leyendo dos textos en esta mañana. Número 1, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cuántos lo tienen? Permítame leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora por un momento vaya a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Permítame leer la palabra de Dios en esta mañana. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Acá esta palabra perfeccionados no significa ser perfectos, significa llegar a ser maduros en la fe. Amén. Sigue diciendo, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu presencia en esta mañana. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Hermano, hermana, sienta la presencia de Dios que le abraza. Gracias, Señor. Hoy me uno con mis hermanos para adorarte, para exaltarte, para decirte cuán bello eres, cuán hermoso eres. Qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esta mañana, Padre Santo, me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo tome control de todas mis emociones, tome control de mi mente, de mi espíritu, y sea dándome una palabra a mi espíritu en esta mañana y transmitirla al pueblo en esta mañana para la gloria de Jesucristo. Que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean libertados, que los oprimidos sean libres en esta mañana, y que los perdidos obtengan salvación en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén con un fuerte aplauso.
Amén. Puede sentarse. He intitulado este mensaje en esta mañana: sed todos de un mismo sentir. Dígale al que tiene a su lado: usted que nos está viendo a través de la transmisión, le bendecimos. Y dígale al que tiene allá en casa a su lado: sed todos de un mismo sentir. Amén. Y me llama la atención en los dos textos que hemos leído, que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo están diciendo la misma frase: sed todos de un mismo sentir. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios para exhortar a la iglesia de Cristo, para exhortar a los escogidos de Dios a que todos sean de un mismo sentir. Amado, es un llamado de Dios a ser todos de un mismo sentir. No es un llamado a unos cuantos, no es un llamado a un grupo solamente, es un llamado a todos nosotros ser de un mismo sentir. Amén. Como cuando inició la iglesia primitiva, que todos estaban unánimes juntos, en un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, con amor fraternal los unos con los otros. Estaban siendo de un mismo sentir. Y estaban en el aposento alto en oración, esperando la promesa del Padre, que les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amado, quiero hacer un paréntesis acá de lo que es la importancia de la oración. Dice que cuando inició la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia primitiva, todos estaban en oración. Todos estaban en oración. Esto nos dice que la iglesia inició orando. La iglesia se inició orando. Orando, diga conmigo, orando. Porque la oración es la base de todo en la vida de un creyente. No hay tal cosa como decir soy cristiano y en nuestra vida personal no llevar una vida de oración. ¿Sabe? Podemos cantar, podemos alabar a Dios, podemos congregarnos, podemos predicar, podemos enseñar la palabra de Dios, podemos evangelizar, pero si en nuestra vida no hay oración, no estamos haciendo nada. Como cristianos, si en lo personal no estamos levantando una vida de oración, no hemos hecho nada. Nada, hermano, nada. Porque la oración es la base de todo. Los aparatos eléctricos, para que funcionen, ¿qué necesitan? Estar conectados. Un ventilador, un aire acondicionado, un televisor, para que funcione necesita estar conectado. Un videobeam, para que funcione necesita estar conectados. De igual manera nosotros, como hijos de Dios, para funcionar en la vida cristiana,
necesitamos estar conectados a la fuente. Necesitamos estar conectados a Dios. Amén, iglesia, para funcionar en la vida cristiana. Necesitamos estar conectados a Dios, iglesia. Porque si no estamos conectados, ¿qué sucede? Estamos separados de Dios. Y separados de Dios, dice la Biblia, nada, absolutamente nada podemos hacer. Dice que los hermanos en la iglesia primitiva estaban orando, esperando la promesa del Padre. La pregunta es, mientras yo esperamos la promesa de Dios, porque ¿cuántos tienen promesa de Dios acá? Todos tenemos promesas de Dios, pero ¿qué estamos haciendo mientras lleguen esas promesas a nuestra vida? ¿Cómo la estamos esperando? Mientras lleguen, necesitamos esperarlas en oración, iglesia, en oración. Por eso, amado, amada, enamórate de la oración. Por eso, iglesia, enamorémonos todos de la oración. Amén. Ahora acá, retomando el mensaje. Cuando inició la iglesia primitiva, estaban todos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en oración, dice, compasivos los unos con los otros, en amor fraternal los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros. Estaban compartiendo los unos con los otros. Pero a medida que la iglesia de Cristo, a medida que la iglesia fue creciendo, a medida que la congregación se fue expandiendo, y a medida que fue pasando el tiempo, se fue perdiendo el mismo sentir. Se fue perdiendo el mismo sentir. Y el Espíritu Santo trae una palabra de revelación al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, exhortando a la iglesia a volver todos a un mismo sentir, siendo compasivos con nuestro hermano, siendo amorosos con nuestro hermano, siendo bondadosos con nuestro hermano. ¿Sabe? Esta palabra hace todo de un mismo sentir. Es tan poderosa que a pesar de haber pasado mucho tiempo, cobra vigencia en nuestros días. Cobra vigencia en nuestros días. Ahora, la palabra griega para el verbo sentir es froneo. Diga conmigo, froneo. Con F, froneo. Que significa pensar. Y cuando Dios nos está diciendo a través de su palabra, sed todos de un mismo sentir, nos está diciendo, sed todos de un mismo pensar, que tengamos todos una misma mentalidad, la mentalidad del reino, no la mentalidad carnal, no la mentalidad humana, sino la mentalidad del reino. ¿Qué es mentalidad? Mentalidad es el conjunto de creencias y costumbres que forman el pensamiento de los individuos. Y Dios nos está haciendo un llamado a que tú y yo cambiemos de mentalidad.
Cambiemos nuestra mentalidad carnal, nuestra mentalidad humana, por la mentalidad del reino. ¿Sabe? Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, porque en nuestra mente se ha formado una estructura mental y patrones de conductas a través de de nuestras creencias y a través de nuestras costumbres de toda una vida. Hemos nacido desde niños y se han formado patrones de conductas. Se han formado estructuras mentales que Dios quiere derribar en esta mañana. Y quiere cambiar nuestra mentalidad en una mentalidad del reino. Que tú y yo podamos pensar y movernos día a día con una mente renovada a través de la palabra de Dios. La mentalidad del reino nos lleva siempre a aferrarnos en la fe, que aunque venga lo que venga, que aunque pase lo que pase en nuestra vida, tú y yo podamos permanecer firmes en Dios, firmes en su palabra, firmes en sus promesas. Amén. ¿Sabe? La mentalidad del reino en nuestra vida hace la diferencia. Porque donde todos creen, donde todos están creyendo que no se puede, tú crees que sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe? La mentalidad del reino, apláudele, alábale en esta mañana. La mentalidad del reino hace la diferencia, porque nos hace creer o nos hace entender que el que nos escogió, el que nos llamó, es fiel, es fiel. Y aunque hoy estés pasando un mal momento, Dios te va a dar las fuerzas para que tú sigas adelante, para que tú no te detengas. Porque a veces los problemas nos hacen detener. La mentalidad del reino hace la diferencia en nuestra vida. Porque donde todos están viendo derrota, tú ves victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Donde todos ven muerte, donde todos ven muerte, tú estás viendo vida, y vida en abundancia, y vida en abundancia, iglesia. ¿Sabe? Mentalidad del reino es poder ver las cosas y a los demás como Dios los ve. ¿Sabe cómo Dios te ve? ¿Sabe cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros? Con compasión, con amor y misericordia, y misericordia, y misericordia, iglesia. Entonces, ¿cómo debo ver a mi hermano? ¿Con odio o celos? Porque él está progresando y yo no. ¿Cómo debo ver a mi hermano? ¿Con celos? Porque a él o a ella Dios lo está usando y a mí no. ¿Cómo debo ver a mi hermano? Con indiferencia, que pudiéndole saludar no lo saludo. ¿Cómo debo ver a mi hermano por debajo del hombro?
creyéndome más santo y más espiritual porque tengo un cargo en la iglesia. No, amado, no. Entonces, ¿cómo debo ver a mi hermano? Debo verlo como Dios lo ve, con amor, con compasión y misericordia, y misericordia, y misericordia, y misericordia. Por eso el texto que leímos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos los unos con los otros, con amor fraternal los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros. Eso es mentalidad de reino. Dice amigable. ¿Sabe? Dios se muestra amigable con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, si Dios se muestra amigable contigo, si Dios se muestra amigable conmigo, entonces necesitamos ser nosotros amigables los unos a los otros. Si usted recibe esta palabra, le doy permiso para que salga de su puesto y salude a 5 hermanos, 4 o 5 hermanos, amigos, visitas o conocidos. Salúdelo, dele la mano, dele un abrazo y dígale: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Hágalo, hermano, hágale, que le doy permiso. Aleluya. A todas las visitas le decimos: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, visita. Aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, les decimos: Dios le bendiga. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por ser nuestro amigo? Por ser nuestro amigo. Aleluya. Mentalidad del reino es no devolver mal por mal. Iglesia, mentalidad del reino es no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora pregunto: cuando alguien nos hace un mal, ¿qué queremos nosotros? Desquitarnos. ¿Qué queremos nosotros? Vengarnos. Amén. Cuando alguien nos hace un mal, nosotros queremos pagarle con la misma moneda. Hacerle mal a aquel que nos ha hecho un mal. ¿Y sabe qué es esto? La mentalidad carnal, la mentalidad humana que se nos ha incrustado en nosotros, en nuestra mente, desde niños, desde la juventud, y hemos crecido y hemos crecido. Pero Dios hoy nos está haciendo un llamado a despojarnos de nuestra mentalidad carnal, de nuestra mentalidad humana, y vestirnos, apropiarnos de la mentalidad del reino, iglesia, del reino, iglesia. Dios quiere cambiar toda nuestra estructura mental que se ha formado en nuestra mente a través de creencias, a través de costumbres, creencias y costumbres que no van conforme a la palabra de Dios. Dios quiere trabajar en nuestra mente. ¿Sabe?
Dios quiere trabajar en nuestra mente. Dice la Biblia, el que te haga un mal, dice la Biblia, si alguien, al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. O si alguien te pega en una mejilla, dice otra versión, preséntale la otra. Eso es mentalidad del reino. Pero si alguien nos pega, o si alguien te pega, ¿qué vamos a hacer nosotros? Responderle. Amén. ¿Le vamos a qué? A responder. Pero hoy Dios quiere cambiar esa forma, esa mentalidad de pensar. Mentalidad es la forma de pensar que se basa a través de nuestras creencias y costumbres, pero que no están afirmadas en la palabra de Dios. Dios quiere tomar nuestra mente en esta mañana y hacer un cambio en nuestra mente. Iglesia, basta ya de hacer igual como los que están afuera, que no conocen a Dios. Basta ya, iglesia, de movernos y de pensar casi como que piensa el vecino, que cuando nos echa la basura nos ofendemos. ¿Sabe? El vecino mío me prendía el picó cuando yo llegué aquí a Cartagena, y cuando me hice cristiano oraba para que cayera un centellazo cuando lloviera, o cuando estaba sonando ese picó. Mentalidad carnal, mentalidad humana. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Ese que te echa la basura, ámale. Ámale. Aquel que habla mal de ti, ámale. Aquel que ha hecho cosas detrás de tus espaldas y aquellos que te han deseado mal, ámale. Dice la Biblia, no pagues mal por mal, ni maldición por maldición. No lo maldigas. Ese vecinito que no te deja dormir en la noche con un picó, bendícelo. Bendícelo. No lo maldigas, porque recuerda que nosotros hemos sido llamados para heredar bendición, para heredar bendición, para heredar bendición, iglesia. Aleluya. En otras palabras, cuando alguien nos haga un mal, nosotros le vamos a hacer un bien. Amén. Amén. Yo creo que usted dijo ese amén muy rápido, porque esto es tremendo. Esto es difícil. ¿Sabe por qué? Porque choca con nuestra mentalidad. Pero la Biblia nos enseña no pagando mal por mal, ni maldición por maldición. Esto es mentalidad del reino. Amados, como cristianos necesitamos despojarnos de nuestra mentalidad carnal que se levanta día a día. Esto es una lucha, esto es una batalla, esto es todos los días.
Un día podemos estar fortalecidos y nos sentimos grandes y gigantes en la fe, pero el día siguiente podemos estar cabizbajo, porque esto es una lucha, esto no es nada fácil. Pero el que nos ha llamado, el que nos ha escogido, es fiel para darnos la victoria, hermano. ¿Sabe? Necesitamos enfocarnos, aprender a pagar bien por mal y bendecir a todos aquellos que nos maldicen. ¿Usted se imagina cómo se siente usted cuando un hermano habla mal de usted? Yuhu. Pero Dios te dice hoy, perdónale, ámale, bendícele. Aleluya. ¿Sabe? La población mundial hasta este año 2022 es de 7 billones con B. Billones, 7.9 billones de habitantes. Y se estima que al finalizar este año va a ser de 8 billones de habitantes. Y a pesar de existir tantas personas en este mundo, todos somos diferentes. El ser humano es único. Dígale al que tiene a su lado, tú eres único. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de existir 7.9 billones, nadie es igual a ti. Nadie es igual a mí. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene su carácter. Somos diferentes. Pero ¿sabe? La mentalidad del reino nos hace entender que a pesar de ser diferentes, en Cristo somos uno. Somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo. Y cuando usted entiende esto, de que usted es uno con su hermano, nunca va a hablar mal de su hermano. Cuando usted entiende y se revela su espíritu que usted es uno con su hermano, nunca va a hacer cosas en contra de su hermano. Amén. ¿Sabe? Ninguna persona normal se hace daño a sí misma. Ninguna persona normal se agrede a sí misma, se golpea a sí misma, habla mal de sí mismo. Amén. Ninguna persona normal va a actuar de esa manera, porque cada uno de nosotros quiere que el beneficio, el bienestar. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres uno con tu hermano, tú nunca vas a tener esa actitud de señalamiento, como muchas veces ha sucedido, que a veces escuchamos al esposo o a la esposa y la víctima es una y la víctima es otra, pero hay que escucharlos a los dos. Iglesia, y la palabra de Dios nos enseña que somos un solo cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Yo quiero que vaya un momentico conmigo, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios para ir avanzando.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Amado, cada uno de nosotros como miembro del cuerpo tenemos una función específica que realizar, una función específica que desarrollar. Amén. Pero todo va encaminado a favor del mismo cuerpo. Ejemplo, las manos tienen una función específica. La función específica de las manos todos la conocemos: de tocar, de agarrar, de sostener, de levantar. Ahora, si vemos la función específica de los pies, es diferente. Diferente. La función de los pies es sostener el cuerpo o de caminar. Cada órgano tiene la misma, las funciones diferentes. Pero a pesar de ser diferentes y a pesar de tener diferentes funciones, cuando el cuerpo va a realizar una labor, todos los miembros se ponen de acuerdo en un mismo sentir. Cada quien empieza a laborar. Y si analizamos el funcionamiento del cuerpo humano, nos damos cuenta que el corazón está haciendo su trabajo, los pulmones están trabajando, el hígado está haciendo su función, el estómago, cada órgano está trabajando a favor del cuerpo, no en contra, iglesia, a favor del mismo cuerpo, iglesia. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3, versículo 3. Es una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La mayoría de los divorcios y separaciones en los matrimonios, ¿sabe por qué es? Porque no están de acuerdo. Y el desacuerdo trae separación tarde que temprano. Por eso, cuando nosotros estemos de desacuerdo con el hermano, hay que ir, hay que limar aspereza, es decir, conciliar los unos con los otros. Dice la Biblia en Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleitos. Amén. En disensiones, en odio, en contienda. Dice, cuán bello y cuán delicioso es. Mirad, observa, analiza la bendición que es. Cuán bello y cuán delicioso, un deleite habitar nosotros los hermanos juntos, pero en armonía, iglesia, de estar de acuerdo con nuestro hermano. ¿Sabe? La Biblia nos habla de hombres de Dios que tuvieron desacuerdos. Pablo estuvo de desacuerdo con Bernabé. Pablo estuvo de desacuerdo con Pedro. Pero la idea es volver a conciliar, volver a estar en acuerdo. No quedarnos con el odio, no quedarnos con el resentimiento, iglesia. No quedarnos con el pleito, no quedarnos con la espina adentro.
La idea es conciliar. La idea es entrar en acuerdo. La idea es perdonar. Si hay que perdonar, perdonemos. ¿Sabe? ¿Usted se imagina qué pasaría si su pie derecho quisiera ir hacia una dirección y su pie izquierdo hacia otra? Esto se llama ¿qué? Desacuerdo. Desacuerdo. Pero gracias a Dios que el pie derecho está cerca o al lado del pie izquierdo, porque están de acuerdo y por eso van a una misma dirección, iglesia. Por eso, iglesia, necesitamos tener la mentalidad del reino, de hacer las cosas como Dios las ve, de ver las cosas como Dios las ve, de hacer las cosas como Dios las hace, Yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, rápidamente. Ya estoy terminando. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Que se separaron el uno del otro. Los desacuerdos siempre traen separación. Bernabé, tomando a Marcos, o sea, Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pero a pesar de que Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé, ellos volvieron a reconciliarse su relación. No permitamos que un desacuerdo, hermano, entre nosotros afecte nuestras relaciones, porque necesitamos pensar con una mente renovada, con una mente que está siendo renovada día a día por la palabra de Dios. ¿Sabe, iglesia? Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Aquí todos son importantes. Desde el pastor hasta el último miembro de la iglesia cristiana de reconciliación, todos son importantes. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. A veces nosotros menospreciamos la uñita del dedo pequeño del pie. Amén. La menospreciamos. Parece insignificante, pero ¿sabe qué me sucedió a mí? Una vez que me levanté con el bordillo de la cama, la uñita pequeña, y eso, un dolor tremendo, un dolor terrible, la uñita.
Si la uñita del pie está ahí, es por algo. Amén, iglesia. Es importante. Es importante, aleluya. Dice la palabra de Dios, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por el contrario, todos se ayudan entre sí. Todos se ayudan entre sí a favor del cuerpo. Y esto es tener una mentalidad del reino. Compartiendo el trabajo los unos con los otros, compartiendo la labor los unos con los otros, compartiendo la carga de esta iglesia los unos con los otros, iglesia. ¿Sabe? Si usted toma una carga pesada, y estoy hablando de unidad, si usted toma una carga pesada en su brazo derecho, y al pasar 20, 25, bien pesada, y al pasar 20 minutos, ya el brazo no la resiste, porque yo lo he experimentado. Pero qué bendición que tenemos un brazo izquierdo. Y cuando ya el brazo no resiste más, ¿qué hace el brazo? Se lo pasa al brazo izquierdo. El brazo izquierdo no le dice, no, ese no es mi problema. No, nada que ver. Él coge esa carga pesada. Pero la idea es seguir adelante, no detenerte. Porque si no pudiera, tendría que parar, tenía que estacionarse. Y la idea es seguir adelante, seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesús, iglesia. Alábale. ¿Sabe que todos acá, ya voy a terminar, disculpe, que todos acá, así como Cristo nos ha amado, podamos amarnos los unos a los otros? Así como Jesús está intercediendo al Padre por cada uno de nosotros, ¿cuántos lo saben? Así podamos orar e interceder los unos por los otros, iglesia. Que tú y yo podamos orar por los necesitados de la iglesia, o por los vecinos, o por los amigos, o por los familiares. ¿Sabe? Dios quiere un pueblo unido, no separado, no aislado, no dividido. Ese es el propósito de Satanás, nuestro enemigo. Aislarte de tu hermano, separarte día a día más de tu hermano. Pero Dios quiere unirnos en familia, unirnos en familia, como la gallina cubre a sus polluelos. Aleluya. ¿Sabe? La unidad no busca el bien y beneficio propio, sino busca el bien y beneficio en común. Y hoy Dios quiere que podamos entender que tú y tu hermano es uno, un solo cuerpo, iglesia. La Biblia dice, mejores son dos que uno, porque si ambos cayeren, porque si cayeren, el uno levantará al otro. Pero hay del solo, que si cayere, ¿quién lo levantará? ¿Quién, iglesia? ¿Quién lo levantará? ¿Sabe?
Si usted toma un cordón y trata de partirlo, haciendo fuerza, logra partirlo al final. Pero la Biblia dice: cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Iglesia, nos está enseñando la unidad entre los hermanos. Entre los hermanos, porque la unión hace la fuerza, la unión hace la diferencia. Y me conocerán los de afuera, y conocerán los de afuera que ustedes son hijos de Dios, porque se aman los unos a los otros. Quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que Moisés, y quiero ya invitar al grupo de alabanza, dice la palabra de Dios que cada vez que Moisés levantaba la vara de Dios, el pueblo de Israel vencía, prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, dice que los israelitas eran vencidos. Los israelitas eran vencidos, eran derrotados. Es decir, que tener manos levantadas es sinónimo de adoración. Y por eso que cuando adoramos a Dios, las cadenas son rotas. Cuando adoramos a Dios, los obstáculos y impedimentos son quitados. Cuando adoramos a Dios, su presencia se hace palpable. Y donde está la presencia de Dios hay gozo, hay libertad, hay bendición, hay victoria, hay victoria. Ahora, así que cuando llevaban tiempo batallando, a Moisés se le cansaban las manos, pero Aarón y Hur habían entendido el poder de la unidad. Tenían la mentalidad del reino y le buscaron una piedra a Moisés y le sentaron en la piedra, y Aarón levantó la mano, el brazo de un lado de Moisés, y Hur levantó el brazo de Moisés del otro lado, y las manos de Moisés se fortalecían y Dios les daba la victoria, la victoria, la victoria. Iglesia,